Muy buenas noches, queridos hermanos que nos ven a través de la televisión, la radio y nos ven a través de las redes sociales. Sean muy bienvenidos a su programa Familia Cristiana Santuario de la Vida, que se transmite de lunes, todos los lunes, por el movimiento de encuentros conyugales. Estamos muy contentos de compartir temas de crecimiento en este programa, muy bonito para la familia. Somos los esposos Roberto e Iris Chávez Interiano, y hoy nos acompañan los esposos Manuel y Ceci Ábalos. Muy felices porque ellos han sido uno de los fundadores de este programa, ¿verdad? Estamos galardonados con ellos. Sí, muy buenas noches, queridos hermanos. Reciban un fraternal saludo en su casita donde nos están escuchando. Y como decía ya Roberto, de lunes a lunes se transmite un programa que va para todas las personas, pero especialmente o con un enfoque hacia la familia. Y tenemos la grata presencia, ¿verdad? Los esposos Ábalos, quienes nos acompañarán en esta noche en el desarrollo de este programa, así que les damos la bienvenida. Gracias, un placer saludar a toda la audiencia y a los hermanos que nos sintonizan a través de esta señal de Canal 40 y de los medios a través de las redes sociales, al igual que la radio. Pues es un programa que nació para las familias, para todas aquellas familias que de alguna manera quieren vivir la vida de Cristo, y hoy el Señor nos regala una oportunidad para poder compartir con ustedes algunas experiencias y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta noche, en este día especial. Así es que gracias por la invitación y esperamos que sea de mucho provecho la intervención que vamos a hacer y que vamos a tener en el desarrollo de este tema. Así es que a los hermanos que van a estar pendientes de este tema les pedimos que se reúnan en familia, ¿verdad? Si están en su casita, pues reúnanse alrededor de la mesa, cenando si es necesario, si es posible, pero aprovechemos el tiempo porque será muy importante reconocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias. Buenas noches, hermanos. Para nosotros es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este bonito tema y agradeciendo a los hermanos Chávez porque nos han invitado, ¿verdad? Y para nosotros pues es de motivo de mucha alegría estar con ustedes, esperando que también ustedes pongan en práctica este bonito tema que nosotros junto con los hermanos Chávez vamos a compartir. Sí, para continuar con el desarrollo, no sin antes pues hacer algo muy importante, y es pues la invocación del Espíritu Santo. Vamos a pedirles a ustedes ahí en casita que se sumen, que se unan con nosotros para poder hacer la oración inicial. Les pedimos que nos acompañen y podamos estar unidos. Vamos a hacer honor a lo que vamos a hablar, aparte de lo que vamos a hablar en esta noche, y les pedimos que todos nos cubramos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, también para continuar con el desarrollo del tema, le pediremos a la hermana Ceci si nos puede leer la lectura relacionada con el tema. La lectura es Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 11. Y nos dice: la manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro el don de la fe por el Espíritu. A otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu. A otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Palabra del Señor. Y alabamos, Señor. La lectura está relacionada con el tema viviendo los dones del Espíritu Santo en familia. Como mencionó el hermano Manuel, la oración, ¿verdad? Está dedicada al Espíritu Santo. Y comenzamos haciéndole una pregunta a los hermanos. El Espíritu Santo llegó a los apóstoles después de 50 días después de la Pascua, y le dio el valor a los apóstoles para salir adelante a difundir la palabra de Dios y a defender la palabra o el mensaje que Jesucristo nos traía de parte de su Padre. La pregunta es, hermanos, ¿qué es el Espíritu Santo para ustedes? Bueno, el Espíritu Santo decimos que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo es aquel en que Jesús quiso dejar para que nos acompañara a los apóstoles cuando Él se iba a retirar. Qué importante e interesante es cuando Jesús ve la necesidad de aquellas comunidades que necesitaban tener la fuerza, la fortaleza, la sabiduría para poder seguir conociendo y descubriendo lo que Dios tenía para la comunidad. Y por eso veía que era necesario que siguieran teniendo la iluminación, que siguieran teniendo la fortaleza, el conocimiento para seguir caminando bajo esa condición divina. Y qué bien que cuando Él se va a despedir de la comunidad, ve la necesidad. Y con ese amor, pues dice, vamos a dejarle a alguien que los acompañe y que les dé todo lo que yo ya no voy a poder darles físicamente acá. Qué interesante es ver y evaluar ese amor, ese momento en que Jesús da esas palabras de aliento. Y ese espíritu es el que se quedó para siempre en esas comunidades. Y si nosotros lo vemos en nuestras vidas cotidianas, también todo eso, que esos acontecimientos que se dieron en la vida de Jesús, en el quehacer de ese trabajo que Él hizo en esas comunidades, vamos a encontrar que también para nosotros hoy en día en las diferentes comunidades en nuestra iglesia, de igual manera es el que está, el que permanece con nosotros. Entonces ese Espíritu Santo es el que alimenta, el que transforma, el que nos da la fortaleza, el que está en nuestro camino, en todo aquello que nosotros hacemos,
siempre y cuando nosotros nos apoyemos de Él. Por eso el Señor les dijo, Jesús les dijo, no estarán solos. Yo me voy, pero no quedarán solos, sino que tendrán a alguien las 24 horas, tiempo completo, ¿verdad? Qué importante es entonces darnos cuenta que nosotros estamos siendo acompañados y en este momento nosotros estamos siendo iluminados por ese Espíritu Santo, que es el que nos da fuerza, nos alimenta, nos da la sabiduría, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes dones y esos dones van saliendo y van emanando de acuerdo a lo que nosotros vamos haciendo, por supuesto dentro de la iglesia. Y eso es lo que necesita la iglesia, que cada uno de nosotros, los cristianos, conozcamos, sepamos, que las familias de igual manera lo conozcan y lo sepan. Y por eso hacemos hincapié hoy, en este momento, con este tema tan importante para la familia como es Familias Cristianas, Santuarios de la Vida, un tema tan importante que llega a ese santuario donde el Espíritu Santo se apodera, vive las 24 horas. Por eso nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, porque sabemos que cada uno de nosotros se convierte en ese santuario donde le damos el apoyo, le damos la bienvenida a ese Espíritu que sabemos que lo recibimos cuando llegó aquel primer sacramento a nosotros del bautismo. Entonces, ustedes allí en casita, hermanos, es importante que también vivan y nos demos cuenta de que el Espíritu Santo está con ustedes y que cada uno de nosotros lo hemos recibido siempre y cuando hayamos recibido ese sacramento del bautismo. Por eso es que la iglesia hoy, para poder recibir estos sacramentos, nos da una formación para que sepamos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a recibir. Interesante que cada uno de nosotros sepamos esos compromisos para que vayamos dándonos a conocer qué es lo que la iglesia tiene, porque muchas veces nosotros criticamos la iglesia que no los enseña. El problema es que la iglesia no deja de enseñar. El problema es que nosotros nos ausentamos de la iglesia y dejamos de conocer esa riqueza que la iglesia tiene para cada uno de nosotros. Por eso es importante, y sabemos que el Espíritu Santo tiene muchas cosas más de las que vamos a seguir hablando, pero ante la respuesta que el hermano Roberto nos hacía, ¿qué es el Espíritu Santo? A lo mejor dije no solo el concepto que realmente teórico debería de ser, pero sabemos que el Espíritu Santo es ese que alimenta nuestra alma, nuestra vida en el diario vivir las 24 horas del día, ¿verdad? Él el que nos da fuerza, nos da fortaleza a la familia para luchar y para poder cuidar a nuestros hijos. Sí, como ya mencionan los hermanos, todo lo que es verdad el Espíritu Santo es muy hermoso y es tan extenso, y podríamos pasar toda una noche hablando del Espíritu Santo. Por ahí podemos decir, bueno, pero es que, ¿y cuándo debe ser? ¿O solo se va a dar en el tiempo de la celebración de Pentecostés? ¿O toda? Entonces aquí podemos ver que el Espíritu Santo debe estar siempre en nuestros corazones y siempre debemos de luchar para que esté ahí en nuestros corazones y transmitirlo a la familia. Transmitirlo a la familia, pero ¿cómo lo vamos a hacer a la familia? Pues a través primero de nosotros como padres, para transmitírselos a ellos. También, ya hablando en otro apartado de lo que es el Espíritu Santo, podemos hablar de lo que son los dones del Espíritu Santo. Los dones de los Espíritus Santos, que los tenemos ahí para ver cómo estamos nosotros, y vamos a hacer pues el desarrollo de cada uno de los dones, cómo vivirlos como persona, cómo vivirlos en sociedad, cómo vivirlos en nuestra familia, y cómo que es que siempre esté con nosotros, porque decía el hermano Manuel, bueno, el Señor nos dejó, se los dejó, ¿verdad? Y le dijo a los apóstoles, entonces también a nosotros.
Y no es que solo es un momento, solo el momento de la alegría, bueno, este día se celebra. No, es siempre y por siempre que debe de estar el Espíritu Santo. Bueno, vamos a hablar del primer don, hermanos, ahí del Espíritu Santo. Bueno, sabemos que los dones del Espíritu Santo, si comenzamos a buscarlos en cada uno de nosotros, podría ser que encontremos varios, ¿verdad? Pero según la iglesia, los dones del Espíritu Santo se dice que son 7, ¿verdad? Vamos a tratar de hablar, aunque sea un poco de cada uno de ellos, y dice que el primero es el don de ciencia o conocimiento. ¿Cómo podemos nosotros descifrar a qué se refiere este don de ciencia o de conocimiento? Muchas veces nosotros creemos que, y nosotros veamos cada una de las familias, nosotros cuando comenzamos a criar a nuestros hijos, logramos ver algunas diferencias en la agilidad o facilidad de entender las clases de nuestros hijos que les daban en las escuelas. Y nosotros llegamos hasta cometer el error de decirle a nuestros hijos, a uno, que su hermana era más inteligente que él. Error, hermano, pero lo comenzamos a descubrir quizás hasta que ya entramos a la iglesia y que teníamos que ver que los hijos son inteligentes y que son iguales, no los podemos discriminar. Pero nos dimos cuenta y podemos encontrar, y ponemos como ejemplo eso porque se da muchas veces en nuestros hijos, podemos encontrar habilidades en uno y en otros no. Pero para otras cosas, el otro tiene otras habilidades que el otro. Entonces como que esos se complementan. Y por eso es que nosotros decimos que la facilidad de asimilar o de entender una clase varía el momento de hacer esa recepción. A lo mejor yo tenga la capacidad de entender con una vez que me lo expliquen, pero podría ser que no tenga la capacidad para entender con una ni con 2 veces. A lo mejor requiera muchas veces más que me lo expliquen. Entonces igual los niños, ¿verdad? Y si no, dejemos la escuela y pasemos a la enseñanza de la iglesia. Y aquí lo vemos un poquito más dificultoso porque este texto o este sagrado diccionario o leccionario o la Biblia, como la podamos llamar, si ustedes se dan cuenta, nos cuesta realmente agarrarla para poder leer un texto bíblico, y no digamos el evangelio de cada día. Nos cuesta, no es la cultura nuestra la lectura, y por eso es que muy poco conocemos de la iglesia, conocemos de Dios o conocemos de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poder decir que la ciencia es un don que nos ayuda, que nos faculta a poder conocer? El don está, pero lo debemos de descubrir nosotros mismos, y lo vamos a descubrir en la medida que nosotros asistamos, participamos de los eventos de la parroquia, asistimos a las liturgias, asistimos a los grupos de crecimiento, somos parte de esos grupos, perseveramos, servimos, y entonces nos vamos dando cuenta que dentro de nosotros hay mucha ciencia para poder servir. Tenemos esa facilidad de poder entender y saber que Dios quiere que yo vaya más allá de donde estoy, y Dios nos hace el llamado. El Espíritu Santo nos anima, nos dice: ven, vamos, yo te acompaño, yo te voy a dar la sabiduría para que podamos asistir y hacer lo que debemos de hacer. Entonces esa ciencia, ese don que el Espíritu Santo nos permite acceder a aquellas cosas más difíciles que muchas veces para nosotros sin Dios podríamos pensar que no las vamos a lograr. Entonces ese don
nos da la oportunidad a que nosotros descubramos y podamos acercarnos más a Dios. Así es, ¿verdad? Es esa parte pues que nos da, el conocimiento nos da para ver la verdad, para ver la palabra, para ver todas esas cosas, esa creación de Dios que nos ha dejado. Hermana Cece. Sí, y es también dice, el don de ciencia o conocimiento es el don del Espíritu Santo que nos permite acceder al conocimiento. Y fíjense que hay personas que con facilidad ellos entienden y tienen conocimiento de la palabra, pero muchas personas nos cuesta discernirla. No tenemos ese don, pero algunos sí, con facilidad lo tienen y pueden discernir la palabra y explicar todo muy bien, ¿verdad? Entonces, pero sí, habemos algunos que somos haraganes, un poco haraganes, como dice Manuel, no nos gusta leer la Biblia, y es por eso de que si nosotros no ponemos de nuestra parte para poder recibir ese don y pedirle al Espíritu Santo, no lo tenemos. Bueno, bien interesante este don porque nos motiva a leer, como dice el hermano Manuel, para adquirir ese conocimiento, para poder comprender las lecturas que día a día se dan en las misas. Y a veces uno se pregunta qué quiere decir esto, pero eso se hace a través del conocimiento. Y ese se adquiere pidiéndole este don al Espíritu Santo al momento de leer una lectura, ya sea cual sea que esté en la Biblia, ¿verdad? Sí, también tenemos otro don, no menos importante, porque todos los dones pues son hermosos, son tan importantes, y si lo vemos a la luz, ¿verdad?, de Cristo, porque para eso nos ha dado los 7 dones, para que nosotros podamos pedirle y poder hacer uso y tenerlos nosotros. Y el otro es el don del consejo. El don del consejo, que es tan hermoso, y nosotros que somos padres, ¿qué tanto nosotros lo aplicamos? Yo estaba leyendo lo que era el don del consejo, cómo lo aplicamos, cómo lo vivimos, y no porque solo seamos papás o padres de familia, entonces, sino con otras personas. Ese consejo, hermanos, ¿qué nos podrían decir ustedes? Bueno, el don del consejo, sabemos que esto nosotros lo hacemos muchas veces sin saber que es un don del Espíritu Santo, ¿verdad?, o que la iglesia lo pida. Muchas veces nosotros actuamos a través del consejo con los hijos, y tal vez no somos familia, no somos ni padres de la iglesia, ¿verdad?, pero sí damos algunos consejos, y a veces consejos sabios, sanos, muy buenos. Entonces, pero viene la iglesia y nos dice que este don del Espíritu Santo es importante, ya es una recomendación de la iglesia, que si lo hemos hecho y no lo hemos hecho también, pues hoy nos pide que lo debemos de hacer bien, y si no lo hemos comenzado a hacer, también nos pide a que lo hagamos. Ahora, ¿dónde podemos nosotros comenzar a vivir o hacer vida este don del consejo? Y lo más importante quizás es pensar que en la familia, ¿verdad?, en la familia, todos tenemos una familia, todos. Ustedes que están en casita tienen una familia de la que están rodeados ahorita, por ejemplo. En esa familia ustedes allí se dan consejos. Cada vez que despachan los hijos para el colegio, para la escuela, yo me hago la idea de que ustedes les dan un consejo bueno, un consejo saludable, para que les vaya bien y tengan una feliz mañana, una feliz tarde o un feliz día. Entonces les comienzan a dar consejos buenos, y qué importante es que esos consejos, que se lleven bien con los compañeros, que compartan,
que tengan amigos, que no hablen malas palabras, que sepan escoger a sus amigos. Consejos así, ¿verdad? Y qué importante, son consejos que como padre tenemos que darlos. Pero también es importante que reconozcamos que a nuestros hijos tenemos que darles consejos espirituales, y esos consejos espirituales ustedes ya los conocen, ustedes ya podrían pensar qué tipo de consejo espiritual le podrían dar a los hijos el sábado en la noche antes de acostarse. ¿Qué consejo le podrían dar un sábado en la noche antes de que se duerman los niños? Hermano Roberto. Bueno, que recen a Dios, que le piden, que le den gracias por todo lo recibido, ¿verdad? Y por los sueños que ellos tienen, que se les cumplan. Interesante, dice el hermano Roberto, que recen, ¿verdad? Que le den gracias a Dios por ese día. Pero yo decía, ponía el día sábado. ¿Por qué? Porque el siguiente día es domingo. ¿Y día de qué? ¿Qué celebramos el domingo? Es un día especial donde tenemos que ir en familia a vivir una Eucaristía, la Santa Misa. Y entonces, ¿por qué tenemos que decirles a ellos que nos vamos a acostar temprano? Porque algunos, como es fin de semana, ¿verdad? Sábado y domingo amanecen dormiditos, acostados, no los vamos a levantar, es único día que amanecen dormiditos. Pero nosotros vemos que hay familias que van con sus niños a las misas, y entonces tuvieron que haberle dado un consejo espiritual. Pero además de esos consejos, hay más consejos espirituales. Por ejemplo, decía el hermano Roberto, que recen, que hagan oración. Esa oración puede ser todos los días antes de acostarse, todos los días al nomás levantarse, todos los días cuando van a recibir los sagrados alimentos, y por todas aquellas alegrías que viven, hay que enseñarles también a ellos y decirles que hay que darle gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Y esos consejos que se les dan a los niños a una edad tan temprana, esos consejos, yo les aseguro, hermanos, que van a llegar a ser adultos y no se van a olvidar, porque yo recuerdo los consejos que mis padres nos daban, porque somos 5 hermanos, y nos decía mi mamá que ya iba a ser hora para irnos a misa el día domingo y teníamos que prepararnos. Y nos enseñó muchas oraciones, nos enseñó a rezar, y yo esas oraciones que nos enseñó todavía las tengo en nuestra mente. Y cuando yo me toca rezarlas en algún rosario o en alguna celebración, ya no tengo dificultad para rezarlas porque ya me las sé, ya las aprendí. Entonces esos consejos que nosotros recibimos desde niño en nuestra familia, no se los van a olvidar jamás. Por eso es importante que ustedes ahí en casita retomemos estos consejos y los vivamos, los llevemos a la práctica. No solo los consejos que nos van a enseñar a ser buenas personas como profesionales, como estudiantes o como papá o como mamá, sino también esos consejos que nos van a ayudar a ser buenos cristianos, servidores de la iglesia, que vamos a servir a la comunidad y vamos a servir a todos aquellos hermanos que necesitan. Esos consejos nos van a ayudar a hacer vida todo lo que nosotros hacemos. Bueno, hermanos, estamos en vivo, ¿verdad? Tenemos dificultades técnicas. Es un programa pregrabado, ¿verdad? Uno, dos. Bueno, vamos a tratar de continuar con estos micrófonos. Tenemos alguna dificultad, pero esperamos la comprensión de ustedes. Decíamos a través del consejo, del don del consejo, nosotros podemos llegar a crear muchas fuerzas en nuestros hijos, en la familia, porque sabemos que somos responsables de ellos, del cuidado, y tenemos que darles consejos sabios. Además, decíamos de los consejos materiales para que sean buenos profesionales, para que sean buenos trabajadores, buenos empleados, buenos compañeros de trabajo. Decíamos que también es necesario que les demos los consejos espirituales, y dentro de esos consejos espirituales, pues ya ustedes ya saben
que hay que enseñarles a orar, a rezar, a que vayamos a la celebración de la Eucaristía y muchas cosas más que podemos hacer con ellos para que puedan ser personas de bien y de iglesia, por supuesto, ¿verdad? Así es que eso es en cuanto a este don tan importante también que se hace, como es el don del consejo. Sí, también en el don del consejo muchas personas, como dice el hermano, pueden tener el don escondido, ¿verdad?, del consejo, y tener esa capacidad para poder en ese momento necesario dar un consejo a otra persona. Entonces, pero también se tiene que hacer con mucho amor, con el amor, ¿verdad?, que nos da el Espíritu Santo, con ese acierto, sin juzgar ni prejuzgar a los demás, y practicar el don del consejo hacia los demás. ¿Por qué no? Ayudar a los otros, porque a veces puede ser que un vecino, un familiar necesite ese consejo y lo necesita tan urgente, pero no lo encuentra. A veces se siente con ideas no adecuadas, y podemos ser eso, ver ese instrumento del Espíritu Santo y dar ese consejo hacia los demás, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a las personas que nos rodean en el trabajo, donde nosotros estemos también, pedir esa iluminación para poder dar un buen consejo hacia los demás. Hermana Ceci. Sí, como les decía la hermana Iris, siempre hay, además de nuestra familia, de nuestros hijos, que debemos de aconsejarlos, pero primero, antes de aconsejarlos, pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para poder aconsejar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque muchas veces no es un consejo el que le damos, sino que un regaño, y no es así, es un consejo el que debemos de darle, orientarlo para la vida, para que no vaya a fracasar, y para que él, pues según los consejos que nosotros les damos, no vayan a escoger un vicio, un mal amigo que los induzca a cometer un error. También a veces hay personas que están sufriendo de alguna enfermedad o de algún problema fuerte en la familia, y ellos nos piden un consejo. Pedirle al Espíritu Santo, antes de dar ese consejo, que nos dé las palabras adecuadas para poderles hablar a ellos. A nuestros guías espirituales. Decía que cuando se tienen problemas o dificultades, ¿verdad?, para resolver, nosotros podemos abocarnos a nuestros guías espirituales para recibir un consejo, ¿verdad?, ya que este es un don muy importante del Espíritu Santo, ¿verdad?, ya que el consejo tiene que estar basado principalmente en todas las enseñanzas que en la Biblia están escritas. Bueno, y continuando con el desarrollo del tema, vamos por el siguiente don. Ya hablamos del don de la ciencia o conocimiento, el don de consejo, pues el tercer don es el don de fortaleza o templanza. Y como siempre, pues hermano Manuel. Bueno, vamos a ver el don de la fortaleza o la templanza. Sabemos que vienen haciendo escala como que de mayor a menor, ¿verdad? Qué importante es que necesitamos, después de esos consejos, necesitamos tener esa fortaleza que nos hace ir más allá, ¿verdad? Venir aquí donde estamos nosotros, porque pensamos dos veces para venir a dar este servicio, a perseverar muchas veces, y a nosotros como personas adultas que ya entramos en un camino donde decimos que Dios es el dueño de nuestra vida, que Dios es el que guía mis pensamientos, tenemos dificultad,
A veces queremos, a veces no queremos, a veces queremos un poquito, a veces no queremos mucho, pero ya decíamos quién es el que nos anima, quién es el que nos fortalece, el que nos da sabiduría. Ya dijimos que el Espíritu Santo es el que permanece a tiempo completo con nosotros y es a Él a quien nosotros tenemos que apoyarnos. Por eso es que la fortaleza en nosotros tiene que permanecer activa, ¿verdad? Y sabemos que la fortaleza es una fuerza sobrenatural que viene a nosotros para que podamos reanimarnos. Muchas veces nosotros aquí en nuestro movimiento decimos que tan importante vemos el movimiento porque nos animamos uno con otro en la pareja. Si yo quiero y ella no quiere, yo la animo, y si ella quiere y yo no quiero, ella me anima. Es parte de la mística del movimiento y que nos ayudamos uno al otro y los dos ayudamos a la familia. Entonces es una ventaja para nosotros y nos damos esa fortaleza para que nosotros podamos tener esa fuerza sobrenatural que nos anima, que nos ayuda a ir más allá, a dar un paso más, a poder ver al Señor en aquel hermano, en aquella familia donde nosotros podemos brindar un servicio. Y esa fortaleza la vamos a encontrar solamente en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre nosotros cuando nosotros lo clamamos, cuando nosotros le hacemos el llamado, porque queremos ir, porque queremos acercarnos, porque queremos dar un servicio. No los abandona. Y por eso el mismo Jesús le dijo que no los iba a dejar solos y que iba a estar con nosotros para animarnos, para motivarnos. Y tenemos que estar seguros de eso para que podamos sentirnos que no los podemos quedar, no los podemos echar atrás, como decimos en buen salvadoreño. Sigamos, hermanos. Tenemos dificultades, sí tenemos dificultades, somos humanos, tenemos la parte humana que muchas veces nos quiere dominar, pero también tenemos que pensar que está el Espíritu Santo y es el que está por encima de todo, y que nosotros, por eso el programa mismo lo dice: familias cristianas, santuario de la vida. ¿Dónde tenemos la vida? Las familias, ¿dónde está la vida? Está en ese corazón donde el Espíritu Santo vive, donde nosotros le hemos atesorado, donde nosotros lo hemos acogido para que se quede con nosotros. Entonces necesitamos nosotros ir más allá, caminar, no desmayar, luchar siempre en esos momentos difíciles que pasamos. Hoy en día todas las familias, todas las personas vivimos dificultades. Pueden ser consecuencias de una vivencia que tuvimos hace tiempo atrás. Podría ser por cualquier razón, pero Dios no los olvida. Dios no nos ha dejado solos y el Espíritu Santo está con nosotros. Y por eso es tan importante que reconozcamos que esa fortaleza Dios la tiene como un don del Espíritu Santo para animarnos, para fortalecernos con esa fuerza sobrenatural, para que sigamos y continuemos este camino que Él nos ha enseñado a través de su Hijo. Así como los apóstoles, ellos estaban escondidos, tenían temor de hablar de la vivencia de Jesucristo, y cuando Él llegó, Él los ayudó, sopló sobre ellos y les dijo que Él iba a poner las palabras en su boca para poder hablar de su palabra. Nosotros igual muchas veces estamos escondidos, pero llega Dios por medio de otro hermano a invitarnos, a animarnos, y es el Espíritu Santo que tanto anima a esa persona como a nosotros. Si queremos que el Espíritu Santo entre entre nosotros, poder discernir, poder perseverar, porque es lo que nos ayuda a perseverar, a seguir adelante luchando para ser una familia cristiana. Sí, verdad. El don de la fortaleza y la templanza, pues
Es ese don que nos da el Espíritu Santo para ser fiel, para practicar o tener esa perseverancia. Y el hermano pues lo mencionaba. El siguiente don que tenemos es el don de inteligencia o si ustedes van desde el inicio, el primero fue el don de ciencia o conocimiento. Primeramente es el conocimiento y ahora vamos a hablar de lo que es el don de inteligencia o el entendimiento de todo aquello que el Señor nos da. El entendimiento de todo lo bonito, lo hermoso que nos da. ¿Y qué es lo que nos da? Nos da pues en el sagrado libro, las escrituras, ¿verdad? Como es la Biblia. Ahí está todo eso hermoso, ahí están todas esas promesas, todo ese amor que Dios nos ha dejado, que nos da diariamente a nosotros. Entonces, el don de inteligencia o entendimiento del Espíritu Santo, ¿a dónde nos lleva el don de la inteligencia, del entendimiento? Nos lleva a esa contemplación del Espíritu Santo. Hermano Manuel. Es bien importante también reconocer que el don de la inteligencia es complementario a los anteriores también, porque ya dijimos que necesitamos nosotros como cristianos conocer para poder memorizar, para poder saber qué es lo que la iglesia quiere, qué es lo que yo quiero en la vida, y poder tener ese conocimiento claro de hacia dónde voy, qué camino debo de tomar. Porque muchas veces en teoría conocemos, pero en práctica estamos por otro lado. Entonces el conocimiento, la ciencia de la que hablábamos al principio, nos hace conocer, pero cuando ya nosotros decimos la inteligencia, tenemos que pensar que con la inteligencia yo me tengo que apartar del mal, me debo de apartar de los malos amigos, me debo de apartar de los malos lugares. Cuando el Señor pone como un don del Espíritu Santo el don de la inteligencia, es para que nosotros lo pongamos en práctica y sepamos diferenciar entre el bien y el mal, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no debemos hacer. Y yo mencionaba en el don anterior, nosotros conocemos las cosas buenas y las cosas malas, pero aún conociendo las cosas malas, no los queremos apartar. Y aunque sepamos que vamos a fracasar o que vamos mal en ese camino, no queremos dejarlo. Entonces, la inteligencia viene a que nosotros pensemos 2 veces lo que tenemos que hacer. Y la segunda vez es la decisiva. Si en la primera vez no defino, me queda la segunda vez para poder decir, bueno, sí tienes razón. Sí, hermano, acepto la invitación, voy a ese retiro, voy a ir a la misa, voy a ir a servir. ¿Cuántas cosas nos ofrece la iglesia? Y a falta de inteligencia no las aceptamos. A falta de inteligencia me voy para otro lado y dejo la familia abandonado. Y a esa familia a quien nosotros estamos diciendo que damos todo por la familia, los hijos. ¿Cómo valoramos a los hijos como padre? Nosotros decimos que los queremos, los amamos, pero no tenemos la inteligencia para poder orientarlos, para hacer testimonio de vida de ellos, para enseñarles las cosas buenas, lo que Dios quiere. Entonces, la inteligencia nos lleva a eso, a reconocer que yo debo de separarme de lo malo, que yo debo de apartarme y buscar lo bueno, hacer el bien, hacer las cosas buenas, lo que Dios quiere. Eso que Dios me está llamando es a lo que yo debo de acercarme para poder hacer. Hay tantas cosas buenas a las que nosotros podemos acercarnos y podemos buscar hacer, tantas cosas. La iglesia nos tiene un gran espacio y el Papa dice, en la iglesia hay espacio para todos.
Imaginémonos cuántos somos todos y la iglesia tiene espacio. Todos podemos servir, todos somos importantes en esta iglesia. En el mundo todos somos importantes. ¿Cuánta gente necesita de nuestro apoyo, de nuestra ayuda? Y podemos ayudarlo. Pero ¿será que estamos nosotros en la capacidad para poder aceptar esa ayuda también? ¿Vean? Y ese es el reto, aceptar. Muchos hermanos nos visitan. La iglesia va por el mundo, va visitando a tanta gente que necesita, pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para darle ese espacio a ese Espíritu Santo que quiere quedarse con nosotros hoy. Entonces, veamos ese don del Espíritu Santo de inteligencia como una oportunidad que nosotros tenemos o que nos da para que nos separemos del mal y busquemos hacer el bien. Así es. Y vamos a lo que es el quinto don, ¿verdad? El don de piedad. El don de piedad es esa conexión íntima con Dios. Y pues aquí la hermana Ceci, ¿verdad? El don de piedad, hermana Ceci. El don de piedad, dice, es el corazón del cristiano, no debe ser ni frío ni indiferente. Muchas veces nosotros como cristianos, como nosotros ya vamos a la iglesia, ya perseveramos, entonces nos hacemos indiferentes a los demás. Y tal vez aquellas personas, aquellos vecinos están sufriendo y necesitan de nuestro apoyo y animarlos así como a nosotros nos animaron. Entonces, y muchas veces pues somos fríos. Como dije, no debemos de ser ni fríos, ni qué, ni qué más, ni calientes, dice. El calor en la fe y el cumplimiento del bien es el don de la piedad que el Espíritu Santo derrama en las almas. Es la conexión íntima con Dios, muestra nuestra entrega a su voluntad y la renuncia a lo mundano para ser instrumento de su amor. Muchas veces como humanos no queremos renunciar a todas esas cosas que el mundo nos ofrece, pero sí es necesario, tenemos que tener una entrega total a nuestro Señor, ¿verdad? Y si en caso fallamos, estamos fallando, pedirle al Espíritu Santo que nos anime, que nos ayude, que nos levante, no quedarnos ahí, sino que levantarnos. Yo quiero agregar algo que me llama la atención sobre este don de la piedad. A veces nosotros somos tan piadosos, ¿verdad? Nos volvemos tan piadosos como ya somos cristianos, católicos, ya somos encuentristas, ya pertenecemos a un grupo de la parroquia, ya nos consideramos que conocemos, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros tratamos de tener piedad en el grupo, en el movimiento, en la iglesia misma. Pero cuando llegamos a nuestro hogar, en lo triste, allá en la casa nos esperan muchas cosas. ¿Y quién hace piedad en el hogar? Cuando llegamos después de la celebración y llegamos los dos, ¿quién hace piedad? Es una pregunta que nosotros nos podríamos hacer, ¿verdad? ¿Quién hace la piedad de los dos? Si los dos asistimos a la celebración, si los dos estamos perseverando y llegamos de regreso a nuestro hogar, ¿quién hace las veces de ese don que el Espíritu Santo nos tiene como piedad? Nosotros tenemos que ver que en el hogar hay muchas actividades, hay muchos compromisos y a veces esos compromisos los descargamos solamente a una persona. No podemos decir solamente a la mujer, ni podemos decir que solamente al hombre, porque puede ser que yo como hombre descargue el compromiso solamente en Ceci, o puede ser que la hermana Iris descargue el compromiso solo en el hermano Roberto. Podría ser, ¿verdad?
Pero también podría ser que nosotros como papá descarguemos el compromiso también en los hijos. ¿Vean? Y a los hijos les estamos diciendo, tráiganme esto, hagan lo otro, y los estamos conduciendo nada más. Pero en el hogar tenemos que ser todos piadosos, ¿verdad? Tenemos que ser todos piadosos. Que esas actividades las hagamos entre todos, para que no sintamos esa presión, ¿verdad? Entonces, este don del Espíritu que nos ha mandado aquí, para que nosotros podamos vivirlo, hacerlo vida, hacerlo propio, es en nuestra familia. Tenemos que comenzar en nuestra familia, que esa piedad, yo tenga piedad cuando ella está enferma o yo estoy enfermo, y podamos servirnos, llevarla al médico, que me lleve al médico, que me alcance una medicina o yo le alcanzo la medicina. ¿Cuántas cosas podemos hacer y colaborar con ese ser que el Señor mismo nos ha regalado? Entonces, conocer que ese don está ahí en la iglesia como un don del Espíritu Santo, es para que nosotros lo hagamos propio y lo llevemos en nuestro diario vivir, para que podamos también tenerlo como un complemento de las cosas que nosotros hacemos. Este don, hermano, se le llama el don del amor, ¿verdad? Yo solo me acuerdo de una lectura que dice: tuve hambre y me diste de comer, estuve preso y no me visitaste, ¿verdad? Este don tenemos que enseñárselo también a nuestros hijos, ¿verdad? Aquí en Encuentros Conyugales y la iglesia, la parroquia, tiene lo que es el comedor de pobres. Es el comedor de pobres donde nosotros podemos hacer piedad, ¿verdad? Enseñarles a nuestros hijos a despojarse de los bienes materiales, de algún juguete, por ejemplo, para dárselo a alguien que desea algo, ¿verdad? Y hacerlo feliz con algo tan chiquito, ¿verdad? Entonces ese don es de transmitirlo desde el hogar, como dice el hermano, a nuestros hijos, ¿verdad? Ya que no nos invade, digamos, el egoísmo, ¿verdad? Sino que podamos dar a los demás. Es muy importante este don. Sí, dice que un cristiano católico no puede ser frío e indiferente. Un encuentrista no puede ser frío e indiferente en su casa, en el trabajo o en el lugar donde esté. Así que la piedad tenemos que practicarla, y eso pues solo el Espíritu Santo nos puede conceder, ese amor hacia los demás y esa entrega. El siguiente don pues es el don de la sabiduría, que también pues todos son concedidos por el Espíritu Santo. Y ahí en ese otro don, hermano Manuel, ¿qué podemos decir? Bueno, el don de la sabiduría también viene a alimentar, ¿verdad? A refrescar parte de lo que ya nosotros tenemos o conocemos o sabemos, y viene a alimentar a aquella parte de descubrir, de hacer, de vivir. Cuando nosotros tenemos la dificultad, muchas veces cuando nosotros se nos presentan esas dificultades, pero ¿y qué hago? Muchas veces la iglesia nos ofrece, pero nos encontramos con una respuesta indecisa, que no sabemos qué hacer, ¿verdad? Si digo sí, digo no, me comprometo, no me comprometo, o qué. Pero hay un don del Espíritu Santo de sabiduría que ya está en nosotros, y que deberíamos de saber qué camino tenemos que tomar, y saber que no vamos a fracasar, que no vamos a equivocarnos si nosotros aceptamos ese compromiso que muchas veces nosotros queremos hacer. Por eso es que decir que el don de la sabiduría viene a fortalecer lo que ya nosotros conocemos o tenemos o que se nos ha enseñado, viene a que nosotros vivamos, pongamos en práctica lo que ya sabemos, lo que ya se nos instruyó en algún momento, para que podamos ir más allá de lo que la iglesia tiene, para que conozcamos más de ella
y para poder vivirlo y ponerlo en práctica. Así es, este don nos permite, ¿verdad?, el discernir que todos pues debemos de pedirle al Espíritu Santo. Y pues el último don es el don del temor. Es el don que nos salva del orgullo y de otras cosas más, hermana Ceci. Sí, nos salva del orgullo sabiendo que lo debemos todo a la misericordia divina. Es saber que por encima de todo está Él. Como cristianos debemos de estar bien seguros y tener mucha fe de que sobre todo está nuestro Señor apoyándonos, está el Espíritu Santo que nos da impulsos, nos da fuerza, y sobre todo no podemos transgredir su voluntad ni sus mandamientos. Cumplir sus mandamientos, o tratar de cumplirlos, porque muchas veces fallamos, pero sí debemos de hacerlo. Bueno, ahí hemos mencionado y hemos hablado, ¿verdad?, de lo que son los 7 dones del Espíritu Santo. Sabemos que ya el programa va terminando, ya pasamos casi 1 hora, ¿verdad? Y qué bonito y qué rápido, por eso decíamos casi, pues podemos hablar toda una noche, ¿verdad? También tenemos los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo, hermana Ceci? Bueno, los frutos del Espíritu Santo son perfecciones, dice, que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la iglesia enumera 12 frutos. Primero, caridad. Segundo, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Bueno, ahí tenemos los frutos del Espíritu Santo, y como pues con esto finalizamos, hermano. Así que, Roberto. Pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a los esposos Ábalos, Manuel y Ceci, por aceptar la invitación de estar aquí compartiendo pues este bonito programa que llega a sus hogares todos los lunes, ¿verdad? No pierden la sintonización de los que nos ven y nos acompañan. Hermano Manuel, algunas palabras ya de despedida. Sí, bueno, agradecer, realmente ha sido un momento muy importante. Sabemos que Dios tiene algo siempre para uno, para los que realmente queremos vivir en paz, queremos vivir en la gracia de Dios. Y estaba tratando de buscar algún fruto de esos, a ver cuál encaja en mi vida, ¿verdad? Porque ese es un reto también para ustedes ahí que han estado pendientes del programa. Dentro de esos 12 frutos, a ver en cuál me ubico, ¿verdad? En cuál estoy, seleccionar allí el que será que pongo en práctica la caridad. Podría ser, ¿verdad? Soy caritativo. Entonces, revisar cada uno dónde estamos, qué estamos haciendo, y nos ha llenado de mucha alegría haber compartido este tema. Sabemos que hay tantas cosas que podemos compartir de Dios para las familias, pero hoy el Señor ha querido que compartiéramos con ustedes este tema tan importante, que siempre es necesario conocer de Dios, aunque ya se nos haya hablado en alguna o 2 o más ocasiones, pero siempre lo que se viene de Dios es bienvenido. Así es que gracias por invitarlos, por haber compartido, y esperamos que haya sido o sea de mucha utilidad para las familias que han estado pendientes del desarrollo de este tema. Así es que les pedimos muchas bendiciones a ustedes. Queremos agradecer y comentarles. Teníamos la reunión del grupo de crecimiento este día, y tuvimos que platicar y ponernos de acuerdo con Ceci para poder decir a dónde íbamos, sin menospreciar que la reunión del grupo de crecimiento no era importante. Sabemos que son reuniones que nos ayudan a animarnos, a fortalecernos, a conocer más de Dios, a vivir experiencias, y es muy bonito.
pero también pensamos que era necesario aceptar la invitación que ustedes nos habían hecho. Hablamos con los animadores, así es que les dijimos que habíamos decidido venir a acompañarlos a ustedes, y es por esa razón que hemos venido con ustedes. Así es que le pedimos al Señor ahí que nos siga bendiciendo, ¿verdad? Que nos siga iluminando para ver de qué forma podemos servir. Y un saludo para los hermanos del grupo, porque me imagino que están en reunión todavía, no han salido, así es que a lo mejor no estén con la pantalla encendida, ¿verdad? Pero si ven el reprise podría ser que se den cuenta. Así es que un saludo para los hermanos del grupo, y que esperamos hacer acto de presencia en la próxima reunión. Así es que gracias nuevamente. Hermana Ceci. Bueno, hermanos, gracias por estar en sintonía siempre, ¿verdad?, del Canal 40, y con este bonito tema que han escuchado. Han tenido la paciencia de estar pendientes, de estar ahí sentados escuchando este tema. Les agradecemos mucho, y también agradecemos a los esposos Chávez por haber permitido que estemos acá. También a Diosito Santo. Pasen buenas noches. Gracias al Espíritu Santo. También al Espíritu Santo.